Bienvenido a todos y continuamos con las actividades de Aprendo en Casa y te invito a prestar mucha atención a la siguiente actividad. Hoy desarrollaremos el área de personal social. Con la actividad conocemos cómo surgieron las tecnologías de la información y la comunicación. Nuestro propósito de hoy es analizar textos y líneas de tiempo para comprender la evolución de los medios de comunicación. Y empezamos con muchas ganas. Observa que Juana y Raúl estaban comunicándose con su maestra y participando en su clase en Aprendo en Casa, mientras su abuelita los observaba atentamente. Chicos, ¿qué están haciendo? Escuché que estaban hablando con su maestra. Ahora buscarán información en el celular para realizar sus actividades. Entonces, ¿seguirán utilizando el celular? Sí, abuelita. El internet nos facilita la búsqueda de información. Abuelita, si antes no existían teléfonos celulares, ¿cómo desarrollaban sus actividades? ¿Desde cuándo contamos con estos aparatos? La abuelita de Juana y Raúl escuchó algunos comentarios respecto al uso de los celulares. Por otro lado, Juana y Raúl utilizan siempre el celular. Todos tienen mucha curiosidad de saber desde cuándo existen los celulares y de qué otras formas se comunicaban antes. Por eso Raúl y Juana iniciaron una búsqueda de información con la ayuda de su maestra. Acompáñalos a leer los siguientes textos. Y nos dice, primeros medios de comunicación, telégrafo, 1838. Samuel Morse inventó un alfabeto de puntos y rayas y el telégrafo eléctrico. En el Perú, las primeras líneas telegráficas compuestas por postes y cables eléctricos se tendieron en 1875 y unieron a Lima con el Callao y Cerro de Pasco. El teléfono, 1854. Antonio Meucci inventó el teléfono. En el Perú, la primera comunicación telefónica se realizó en 1888 y fue entre Lima y el Callao. Días después, se instaló la primera línea telefónica de uso público. Radio, 1899. Guillermo Marconi emitió el primer mensaje de radio. En 1920 se realizaron las transmisiones que difundían programas de entretenimiento y noticias. El primer programa radial en el Perú se realizó el 15 de junio de 1925. Televisión, 1926. John Bollier realizó la primera transmisión de televisión. En el Perú se realizaron pruebas de televisión entre 1955 y 1957. El 17 de enero de 1958 se fundó el canal estatal de televisión TV Perú, Canal 7. Y seguimos informándonos. Primeros medios de comunicación, el alfabeto Morse. Con el uso de los teléfonos celulares, poco a poco el servicio de telégrafo desapareció. Sin embargo, el alfabeto que creó Morse todavía es utilizado. SOS, 1912. En 1912, los países acordaron que SOS sería la señal de socorro internacional, porque era un patrón sencillo de recordar y reproducir. Actualmente, esta señal y otras del código Morse se usan con luces intermitentes. Cuando se malogran las radios de los barcos, se emplea este código para comunicarse con otras embarcaciones. Teléfono, 1854. En 1854, Antonio Meucci inventó el teléfono, un dispositivo
que transmite señales sonoras a distancia por medio de señales eléctricas. En 1877, después de que Alexander Graham Bell lo perfeccionó, este invento se comercializó. Rápidamente en las ciudades de Europa y Norteamérica se formaron compañías telefónicas que se encargaron de tender postes con cables por lo que se transmitían las señales sonoras. Al comienzo, los usuarios eran atendidos por una operadora, quien los comunicaba con el número al que querían llamar. Radio. Cuando llegó la radio, las familias se reunían alrededor del aparato a escuchar las noticias, los conciertos, las radionovelas o los recitales en vivo. 1920. Diversos descubrimientos científicos y la invención del telégrafo y el teléfono contribuyeron a la creación de la radio. La primera transmisión radial a larga distancia se realizó en 1899 entre Inglaterra y Francia y fue efectuada por Guillermo Marconi. Posteriormente, en la Nochebuena de 1906, se realizó la primera transmisión radial en Estados Unidos. Las transmisiones comerciales que difundían programas de entretenimiento y noticias comenzaron en 1920. En el Perú, la primera transmisión de un programa radial la realizó la emisora OAXAM, Televisión. Hasta hace unos 20 años, en los pueblos se empleaban las radios para enviar mensajes a los familiares o amigos que estaban lejos. 1926. El inventor John Lloyd Baird creía que era posible transmitir imágenes por ondas. Así como la radio transmite sonidos, realizó la primera transmisión en una pantalla de televisión el 26 de enero de 1926. Luego, en 1927, se llevó a cabo la primera emisión pública de televisión en Inglaterra. En Estados Unidos se transmitieron programas de televisión en 1930. Recordemos entonces que antes de los teléfonos celulares se inventaron diferentes aparatos que también servían para comunicarse. Podemos utilizar esa información para explicar cómo han cambiado los medios de comunicación en el tiempo. Para ello, debemos organizar la información. Primero, organiza la información. Revisa la información anterior y ordena la aparición de los primeros medios de comunicación en el mundo y en nuestro país. Por ejemplo, vas a colocar en la parte superior los años y en la parte inferior los hechos. Por ejemplo, en 1838, Samuel Morse inventó el telégrafo y en 1854, Antonio Meucci inventó el teléfono. Ahora tú ordena la aparición de los primeros medios de comunicación en esta línea de tiempo. Tú puedes. 2. Compara y describe las diferencias. Raúl y Juana le preguntaron a su maestra cómo eran los teléfonos que se usaban antes del celular. Vamos a leer el relato y vas a describir las diferencias entre estos teléfonos y los que se usan en la actualidad. Y nos dice que los primeros teléfonos se colocaban en lugares públicos como bodegas o restaurantes. Para llamar a alguien debía introducir monedas. Unos años después se instalaron teléfonos en las empresas y negocios. Al poco tiempo se establecieron lugares públicos donde acudíamos a llamar o recibir llamadas telefónicas. Les decíamos locutorios. Solamente algunas familias tenían teléfonos en casa. Instalar un teléfono demoraba años. Luego de haber escuchado el relato, describe las diferencias entre estos celulares y los que se usan en la actualidad. Yo encontré las siguientes diferencias,
que antes para comunicarme por teléfono debía introducir monedas, que existían también locutorios, que eran lugares públicos para llamar y recibir llamadas, que la instalación del teléfono en una casa demoraba muchos años. En cambio, en la actualidad hay teléfonos muy pequeños, con cámara y muy livianos, y casi la mayoría de las personas lo pueden adquirir. Felicitaciones, terminaste la actividad de hoy. Es momento de evaluar tus aprendizajes. Analicé textos y líneas de tiempo para comprender la evolución de los medios de comunicación. ¿Lo lograste? ¿Lo estás intentando? ¿O qué debes hacer para mejorar? Vamos, marca tu respuesta. Hasta mañana todos, los quiero mucho. Espero el video de hoy te haya gustado. Que tengan un bonito día. ¡Nos vemos!